Queridas hermanas y hermanos, quienes asisten a clases de Biblia en esta parroquia saben perfectamente que la vida de Jesucristo se divide en dos etapas: lo que se conoce como la vida privada de Jesucristo y la otra sería la vida pública. ¿A qué se le conoce como la vida privada de Jesucristo? Bueno, aquella época en la que Jesús vivió como un niño ordinario, en una familia ordinaria, en un pueblo ordinario, donde no había predicado públicamente, no se había dado a conocer públicamente como el Mesías. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que responderme de qué tiempo a qué tiempo es la vida privada de Jesucristo, pues me dirían desde su nacimiento hasta los 30 años. Esa es la vida privada de Jesucristo, de la que se conoce apenas muy poquito, gracias especialmente al Evangelio de San Lucas, pero después no se conoce casi nada, precisamente porque Jesucristo tenía que vivir en privacidad, creciendo en su familia. Y la vida pública de Jesucristo va a durar 3 años y va a comenzar precisamente con el tiempo que hoy estamos celebrando. Pero vamos por partes. Durante el tiempo de Navidad hemos contemplado a un Jesucristo niño, bebé, acompañado de sus padres, mostrando cómo el Hijo de Dios aceptó la limitación humana por amor a la humanidad. De ser Dios se hace un bebé que sufre, que llora, que tiene cólicos. Imagínense, ¿por qué? Por amor a la humanidad. También, al contemplar a la Sagrada Familia, hemos recordado la importancia de la familia en el acompañamiento de los hijos. Y aunque la infancia es muy hermosa, la Iglesia no se puede detener todo el año a contemplar a un Cristo niño. ¿Por qué? Porque esa no fue la etapa más importante de Jesucristo. Tanto la Biblia como el calendario litúrgico y las celebraciones de la Iglesia dejan rápidamente la infancia de Jesús para presentarnos al Jesús adulto de 30 años, que después del bautismo recibido por Juan, iniciará su misión predicando constantemente la palabra de Dios, que culminará con su entrega total en la cruz y su resurrección. Ante este salto dramático de tiempo, muchos se preguntan: bueno, Padre, ¿y qué pasó con la vida de Jesús entre la infancia y esos 30 años? Y no faltan quienes inventen que se fue a estudiar a tierras lejanas, que a la India, que a Cachemira, que quién sabe qué, con maestros exóticos para aprender, supuestamente, dicen estas personas, todo lo que enseñó. Claro que esto es totalmente absurdo y vamos a ver por qué. Recordemos en primer lugar por qué se salta la Biblia de esta infancia hasta los 30 años, porque recordemos que la Biblia se centra solo en las cosas que tienen un mensaje importante para nuestra salvación y no desciende a detalles que no tienen importancia para esto, aunque pudieran ser interesantes. Seguramente a mucha gente le gustaría: ¿y qué comía el niño Jesús? ¿Y cómo era su vestidito? ¿Y qué hacía con su mamá? Sí, son cosas que podían ser interesantes, pero no necesarias para nuestra salvación. Y la Biblia se centra en aquello que es necesario para nuestra salvación. La Biblia nunca descenderá a detalles como cuál era la altura o peso de Jesús, el color de sus ojos, qué comía, a qué edad murió San José, etc. Repito, ciertamente serían detalles interesantes, pero no necesarios para nuestra salvación. Lo cierto es que Jesús creció dentro de su hogar de Nazaret, dentro de una familia, conviviendo y trabajando entre sus compatriotas como uno más, sin viajes o estudios especiales, a tal grado que cuando empezó a predicar, sus paisanos se quedaron admirados y, como dice la Biblia, se expresaban diciendo:
¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero que ha crecido siempre entre nosotros? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, sus primos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, sus primas, no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Esto nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13. La gente que convivía con Jesús se preguntaba esto: si éste nunca ha salido, si éste nunca ha estudiado en ningún lugar, ¿por qué predica de esa manera? ¿Por qué hace estos milagros? Si Jesucristo hubiera salido a estudiar a algún lugar con algunas cosas extrañas, dirían, con razón. Pero siempre ha estado ahí en el taller con su papá de niño, de adolescente, de adulto. Así que nosotros podríamos añadir a estas preguntas que hacía la gente: si nunca salió de Nazaret, ¿cómo es posible que hable como un rabino, como un maestro y tenga tanto poder? La reacción de sus vecinos, como pueden ver, nos deja ver claramente la admiración de que alguien como ellos, que había vivido en sus mismas condiciones, que tuvo las mismas carencias y oportunidades en la vida, llegara a ser alguien tan importante y reconocido. Sabían bien que el poder que mostraba su paisano, su vecino Jesús, no se lo había dado ningún privilegio hereditario, social, religioso o académico, sino que esto venía de Dios. Y para entender por qué Jesús no necesitaba estudiar algo especial para hablar de Dios, les voy a poner este ejemplo. A ver, niños, jóvenes y adultos que me escuchan, les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran que hacer algún examen de una materia que desconocen para poder pasarlo, deberían estudiar lo necesario, puesto que precisamente lo desconocen. Si va a hacer examen de matemáticas, de biología, de química, cosas que no conocen, para pasar el examen, ¿qué tenían que hacer? Estudiar lo que no conocen. Muy bien. Sin embargo, y aquí viene la pregunta, si tuvieran que responder preguntas sobre su vida, sobre lo que ustedes han vivido, por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿Qué piensan sobre tal tema? ¿Cuáles son sus ideales, etcétera? De lo que son ustedes mismos, yo les pregunto, ¿tendrían ustedes que estudiar qué les gusta? ¿Tendrían que estudiar qué cosas han vivido? Pues claro que no. No tendrían que estudiar porque se trata de ustedes mismos, de lo que son. Pues en el caso de Cristo, como Él es el Hijo de Dios, como Él era Dios, no necesitaba estudiar nada para hablar de Dios y para mostrarnos lo que Dios desea de nosotros, así como el camino para alcanzar la vida eterna. Por eso, Él podía hablar mejor que cualquier rabino o maestro de la ley, porque los maestros de la ley y los rabinos necesitaban estudiar la palabra de Dios. En cambio, Jesús es la palabra de Dios. Pues bien, con este Jesús adulto que no necesitaba estudiar nada especial para hablar de Dios, porque Él mismo era Dios, nos encontraremos a lo largo de todo este año a través de las lecturas y de la Santa Misa Dominical. Hoy recordamos que es bautizado por Juan, pero no porque tuviera pecados, sino por el contrario, para recibir sobre sí todos los pecados del mundo que posteriormente purificaría en la cruz. El meterse a las aguas del Jordán, donde se habían metido los que deseaban purificarse y querían dejar sus pecados, fue un signo de Cristo con el que Él tomaba todos los pecados del mundo para purificarlos. Para que me entiendan, si los que querían ser purificados se metían ahí queriendo dejar sus pecados, Cristo se mete y dice, pues yo tomo sus pecados para purificarlos. Por lo tanto, el bautismo de Cristo no fue de purificación para Él, sino un signo con el que anunciaba la purificación del mundo. Por eso, Juan el Bautista lo señaló diciendo que ya no sería con la sangre de corderos,
con los que se limpiarán los pecados del pueblo, como se hacía hasta entonces, sino la purificación vendría con la sangre de Cristo, que tomaría el lugar de los corderos. Por eso Juan el Bautista dijo: este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día, nosotros recordamos, celebramos, conmemoramos el inicio de la vida pública de Jesús. En este día del bautismo de Cristo podemos dar gracias a Dios también por nuestro propio bautismo, porque gracias a Él estamos unidos a Cristo y fuimos convertidos en hijos de Dios y en templos del Espíritu Santo. A ver, ¿en qué? En hijos de Dios y en templos del Espíritu Santo. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis, porque de repente alguna gente, cuando se les dice que tiene la oportunidad de comulgar o en la boca o en la mano, ¡ay, no, padre, en la mano no, en la boca nada más! A ver, ¿por qué? Pues porque la mano es impura y que... A ver, disculpe, señora, señor, que no en el bautismo el Espíritu Santo, a través del bautismo, le convirtió en templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Su cuerpo queda purificado, santificado, no solamente su boca, no solamente su lengua, todo. Y por lo tanto, su mano es parte de ese templo del Espíritu Santo y por supuesto que puede recibir la comunión con esa mano que es templo del Espíritu Santo, por supuesto con cuidado, por supuesto con devoción, por supuesto con agradecimiento. Así que recordemos que el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. ¿Cómo que adoptivos, padre? ¿Cómo que adoptivos? Me decía un niño. A ver, para que entendamos, hay una diferencia entre ser el hijo de una familia, el hijo verdadero, y un hijo adoptado, ¿sí o no? Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos hijos tiene Dios? Bueno, ese niño dice que muchos y tiene parte de razón, pero la realidad, siendo estrictos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Qué decimos en el creo? Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Así que Dios solamente tiene un hijo engendrado, no creado. En cambio, nosotros somos hijos creados, pero somos hijos por adopción. Nosotros no somos dioses. A nosotros Dios nos adopta. ¿Y en qué momento nos adopta? Cuando somos bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo significa: Dios mío, yo quiero ser tu hijo. Dios mío, yo quiero que tú me adoptes. Dios mío, yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú me enseñas. Dios mío, yo quiero vivir con lo que Jesucristo me enseña. Y entonces, si en el bautismo nosotros tenemos esa intención, o nuestros papás y padrinos tienen esa intención para nosotros, en ese momento Dios nos adopta como hijos suyos. Recuerden, Dios tiene un solo hijo, así lo decimos en el credo: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. En nuestro caso, no somos hijos, sino criaturas de Dios. Y solo quien se une a Cristo, recibe el bautismo y vive de acuerdo a sus enseñanzas, se puede convertir en hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, demos gracias a Dios por nuestros padres y padrinos que un día, con el deseo de hacernos hijos de Dios, nos acercaron desde nuestra más tierna infancia a la pila bautismal. Piensen todos en ese papá o en esa mamá que cargándonos nos llevó a la iglesia y dijo: Dios mío, yo quiero que este niño sea bendecido, que sea tu hijo, que lo llenes de tus bendiciones. No siempre le damos las gracias a los papás y a los padrinos porque nos bautizaron. Así que yo, con mucho cariño, recuerdo ese momento, porque aquí en esta pila, exactamente que Víctor pasa en este momento, en esta pila de esta parroquia, aquí me vinieron a bautizar un día 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida,
En mi caso tiene otro sentido y doy gracias a Dios porque Dios me está permitiendo terminar casi mi vida sacerdotal en este mismo lugar. Y vamos a terminar recordando brevemente los signos del bautismo. A ver, ¿cuál han asistido ustedes a muchos bautismos seguramente? Y va a ser fácil que respondan a las preguntas. ¿Cuál fue el primer signo que recibimos en el bautismo? Muy bien, la cruz que hizo sobre nosotros el sacerdote y que hicieron nuestros padres y padrinos para recordar que el cristiano es el que sigue a Cristo y para seguirlo es necesario aceptar su cruz de amor, de servicio e incluso de sufrimiento por los demás. Por eso, desde nuestro bautismo, cada vez que entramos o salimos de la iglesia o cada vez que iniciamos un nuevo día o en muchas otras ocasiones, nos hacemos la señal de la cruz para recordar que somos bautizados. ¿Cuál fue el segundo signo? El óleo santo con el que se nos ungió el pecho o la espalda como un signo de Dios que nos fortalece para hacer el bien y luchar contra el enemigo. Óleo, recuerden, significa en latín aceite de oliva bendecido. Y este aceite de oliva bendecido es como una especie de exorcismo con el que alejamos a Dios de nuestra vida al aceptar a Cristo. Ya llevamos 2 signos. ¿Cuál es el tercer signo? El agua. Signo de vida, porque sin agua no habría vida en el mundo. Pero en este caso, el agua representa la vida espiritual que recibimos en el sacramento. Mientras el agua se derramó sobre nuestra cabeza en forma visible, mientras el agua iba cayendo en nuestra cabeza, en forma invisible, descendía el Espíritu Santo sobre nosotros. Vamos ahora al cuarto signo. ¿Cuál fue? La vestimenta blanca, que nos recuerda la dignidad del cristiano. La blancura recuerda que debemos tener para no mancharnos con el pecado. Y si pecamos, volver a purificarnos mediante el sacramento de la reconciliación. Vamos al quinto signo. ¿Cuál fue? También aceite, pero ahora aceite con perfume. Y este aceite con perfume se llama crisma. ¿Y dónde se pone este aceite con perfume que se llama crisma? Fíjense, hasta unos indiecitos, hasta recuerdan la palabra porque alguien se pegó aquí en la cabeza y dice, ya te pegates en la crisma. Bueno, precisamente porque dicen así, porque aquí es donde se pone este aceite, este crisma, este aceite perfumado que se utilizaba desde la Biblia para consagrar a los reyes y a los profetas, para indicar que las obras y las palabras de los reyes y de los profetas deberían de ser siempre como un perfume agradable a Dios. Con este crisma que nos pusieron en nuestra cabecita, se nos marca como sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes porque todos tenemos que hacer que nuestra vida sea ofrecida a Dios. Como profetas para recordarnos que debemos anunciar el bien y denunciar el mal. Y como reyes para recordarnos que un rey no se debe dejar dominar por nadie. Y nosotros no debemos dejarnos dominar por el pecado ni por la muerte. Y vamos finalmente al sexto signo. ¿Cuál fue? La vela encendida. Acuérdense, el papá y el padrino, o la mamá y la madrina, encienden una vela del cirio pascual que significa estamos encendiendo la fe de este niño y le vamos a entregar la vela encendida el día de su primera comunión para decirle, nosotros hemos cumplido con transmitirte la fe, ahora a ti te toca cuidar esta luz. En ese momento, repito, como nosotros éramos pequeños, nosotros no pudimos recibir aquella vela por nuestra propia cuenta y por ello, en señal de que nuestros padres y padrinos se comprometían a educarnos en la fe, ellos la recibieron y solo hasta cuando nos preparamos en el catecismo
y conocimos más a Dios, y nuestras obligaciones de cristianos nos las entregaron en la primera comunión. Esa luz también nos recuerda que Cristo es nuestra luz y que estando unidos a Él, nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Y ahora, finalmente, les vuelvo a hacer una pregunta que ya les hice recientemente. ¿Recuerdan ustedes dónde y cuándo los bautizaron? ¿Cuándo y dónde los bautizaron? Si no se acuerdan, pregúntele: mamá, papá, ¿me dices dónde me bautizaron? Y si no conocen esa iglesia: papá, mamá, ¿me llevas un domingo a conocer ese lugar y conocer la pila donde me pusieron el agüita en la cabeza? Es bonito, y si recuerdan la fecha, como yo la recuerdo con tanto cariño, creo que habrán hecho algo maravilloso. Y precisamente hoy, por recordar el bautismo de Cristo, vamos a renovar nuestra fe con el credo que se dice el día que hay un bautismo. Vamos a hacer las renuncias primero del mal. ¿Renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. Vamos ahora a hablar de la fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén.